Directamente del Salón Libertador del Hotel Bauen continuamos en esta noche de la cena de los lunes de la agrupación Oesterheld, y en esta oportunidad estamos con los autores del libro La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. A mi izquierda Roberto Raffou y a mi derecha Rodolfo Beltramini. Le pregunto a Norberto primero, después de tantos años, ¿cómo es recibida la lectura de este libro? Está siendo muy interesante, digamos, la experiencia de bucear en el pasado, en un pasado que no es tan lejano, son 40 años, pero en un periodo muy delicado, de mucha controversia, revisar nuevamente qué es lo que pasó y sacar a la luz algunos acontecimientos están ilustrando comportamientos y errores cometidos que tratan de evitarse en el presente. En concreto estamos haciendo referencia al enfrentamiento que hubo entre un sector importante, significativo, de la juventud peronista, con quien era el líder del pueblo argentino y conducía, digamos, los destinos plebiscitados en 1973, con más del 60% de los votos, y ese conflicto que se generó entre ellos, lamentablemente, nos lleva a bucear en que hubo un sector de esa juventud que en realidad quiso sostener la postura del general Perón. Por eso el libro se llama La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Es un juego de palabras porque el 1 de mayo del 74 se produce esa discusión a nivel global y en la Plaza de Mayo, y frente a un discurso de Perón que los criticaba, los miembros de esa juventud se retiraron de la plaza, pero hubo otros que nos quedamos. Por eso hay un juego de palabras en el título del libro. Rodolfo, ¿qué edad tenía usted en el 74? Bueno, yo nací en 1944, o sea que en el 74 andábamos por los 30 años. ¿Y era un cuadro destacado dentro de la organización de lealtad? No, era un simple militante, aunque colaboré desde su fundación en el Frente Estudiantil Nacional, agrupación que sirvió de nexo entre la clase trabajadora peronista y los jóvenes de clase media estudiantil que venían con un fuerte prejuicio contra el peronismo. El FEN jugó en ese sentido un papel importante. Del FEN pasamos al CTP, el Comando Tecnológico Peronista, y luego a la lealtad, acompañando a los compañeros que venían de largo tiempo atrás, peleando desde el justicialismo y tomando el mayor compromiso posible en esa época. No sé si después el vínculo entre ustedes, si fue permanente, si siempre fueron amigos, siempre fueron compañeros, siempre se veían. Sí, nosotros dos tenemos una relación de amistad de casi más de 50 años. Arrancamos en la Facultad de Ciencias Económicas, donde los dos hemos estudiado y nos hemos recibido. Y luego, digamos, prácticamente la vida política, que prácticamente ha sido paralela en las distintas agrupaciones en las que hemos estado, y a eso se ha mezclado la familia, los hijos, los nietos. Es toda una vida prácticamente dedicada a la vocación de servir, digamos, a la patria y al pueblo, y desde el peronismo, por supuesto. ¿Cómo surge la idea de este libro? Más o menos, ¿cuántos años atrás? En principio nosotros queríamos rescatar de los compañeros que estaban vivos y que por razones fisiológicas iban desapareciendo de a poco, quisimos rescatar el testimonio directo de muchos de ellos. Yo mencioné cuando estábamos acá en el acto al compañero Enrique Oliva. El compañero Enrique Oliva fue prácticamente uno de los últimos reportajes que le hicimos. Y ahí tuvimos de experiencia directa que nos pudo transmitir lo que comenté, la experiencia de los Uturuncos. Claro, pero él ya venía de viejo militante de la resistencia. Mayor que nosotros. Hombre que había estado con Cook. Exactamente. O sea, que tenía un recorrido ya muchos kilómetros más. Por eso lo elegimos como uno de los referentes en el número de los 50 testimonios que hemos recogido.
Don Enrique Oliva era un ejemplo. Más o menos, ¿cuánto tiempo atrás empezaron con la idea de hacerlo? Acá hubo dos equipos. Acá hubo dos partes. Sí. Por un lado nosotros que arrancamos en el 2007 y ya venía Aldo Dusdevich, que es el tercer autor, Sí. venía trabajando desde el 2004. De pronto, digamos, alguien hace el enlace y nos presenta y empezamos a ver... ¿No se conocían? No nos conocíamos, estábamos trabajando los mismos temas, casi con la misma metodología de las entrevistas. Y de pronto, digamos, nos encontramos y dijimos, bueno, esto hay que unificarlo, y esto se produce entre el 2008 y 2009. Ya tenemos el libro armado, que era un conjunto de entrevistas. Y de pronto surge otra idea, que es tomar las entrevistas como referencias y ejemplos de un relato cronológico, histórico de los acontecimientos. Pero ahora, ustedes dos que vienen de las ciencias económicas. Exactamente. Los dos contadores. Licenciado en Administración Norberto y contador público en mi caso. Así que, ¿y cómo fue esta experiencia un poco de ser historiadores, periodistas, investigadores? Una experiencia rara, una experiencia extraña, pero que la asumimos como un compromiso militante. Nosotros, después de recibirnos en nuestras respectivas carreras, pasamos a militar en barrio, nos incorporamos al peronismo plenamente, cambiamos los frentes, pero prácticamente siempre seguimos militando y siempre sentimos un gran respeto por los compañeros de la primera resistencia peronista, aquellos que arrancaron desde el 55 y aproximadamente podemos definir hasta el 66 con la primera resistencia peronista, donde los peronistas eran los únicos proscriptos en ese periodo, y cuando Ganía se le ocurre avasallar la universidad, suprimir todos los fueros, todos los estudiantes universitarios nos convertimos prácticamente en peronistas porque estábamos todos en el llano. Claro, y bueno, bien porque iban siguiendo a gente con mucha experiencia. ¿Cómo fue en este andar investigando, de ir encontrándose con viejos compañeros, con compañeros que quizás no conocían, pero que habían compartido muchas cosas, momentos históricos, momentos de peligro, momentos de zozobra, y uno por ahí no se conocía porque militaban cerca, pero no eran visibles, digamos, a la organización que uno tenía en ese momento? ¿Cómo fue ir atando estos cabitos sueltos? Se forma una cadena de... No, pero eso lo tenés que ver con fulano que militó en tal barrio o en tal sindicato, y nos iban recomendando de uno en uno. Se iban pasando las referencias. Así es, sí, así. La verdad que fue muy interesante, fue como una exploración y completar, porque uno tenía las líneas generales, porque el hecho fue público. El rompimiento de muchos militantes con Montoneros después del asesinato de Rucci fue una oleada que incluso fue mucho más amplia que el pequeño grupo de la agrupación Lealtad. La agrupación Lealtad, digamos, era un núcleo que trató de seguir manejándose, pero hubo otro grupo muchísimo más grande que tomó distancia. Sí, venían dentro de la organización de JP, pero más sueltos, o sea, no eran una estructura dura como que ya los que militaban dentro de Montoneros. No, los que tenían tenían una disciplina militar y todo eso, pero hay muchísima gente que siguió. El caso de Montoneros es un fenómeno muy interesante, porque era la más peronista de todas las organizaciones armadas, donde hubo mucha fuerza de izquierda. En cambio, ¿qué pasó con el pueblo argentino? Después del ajusticiamiento de Aramburu, al principio apareció una confusión, el nombre de Montoneros pasó a ser glorificado, porque... Pasó a ser bandera. Pasó a ser bandera porque Aramburu tenía la experiencia, digamos, tenía todo el pueblo argentino la experiencia de la Libertadora, que había sido un fusilador. Entonces realmente se brindó, se alegró, digamos. Y el nombre de Montoneros fue una bandera que además, en el año 72-73, cuando vuelve el general y se hacen las elecciones, hubo mucha discusión política. Y dentro de esa discusión política hay gente que decía, no, Perón no va a venir, no va a venir. Y en cambio los Montoneros y la Juventud Peronista tomaron la bandera de lucha y vuelve, y se hizo, digamos, muy popular. La gente, digamos, a diferencia de las otras organizaciones como el ERP, la FARC, estos digamos, se reconocían como peronistas y la gente adhería. Y hablaban un idioma propio del pueblo.
no estaban trayendo cuentos de afuera, sino que le estaban contando su propia historia. Claro. Los otros días yo hablaba con Osvaldo Jaureche, que había sido fotógrafo del Descamisado, y el Descamisado, digamos el órgano de difusión de la JP y de Montoneros, tiraba 300.000 ejemplares. O sea, hoy creo que no hay diario de circulación en el país que pueda tirar 300.000 ejemplares. Sí, han cambiado las pautas culturales informativas, pero lo interesante de ver eso es que a mediados del 73 se produce internamente en Montoneros un avance de los grupos de extracción más izquierdista, que eran los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y sí, van modificando el discurso, y ya aparece la teoría del partido de vanguardia, de las organizaciones políticas militares. Sí, con la incorporación de Quieto. Exacto, digamos que van avanzando en la organización, y además plantean la discusión a Perón. Hay una anécdota muy interesante que se puede mirar, que son las consignas. Hasta el 11 de marzo era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Bueno, después del 11 de marzo se empezó a cantar conducción, conducción, Montoneros y Perón. Ya se puso en dupla y ellos primero. Entonces, eso fue provocando un rechazo. Cuando vino la muerte de Rucci ya fue una... claro. Quería señalar que desde el Frente Estudiantil Nacional, nosotros como agrupación peronista, cumplíamos un doble rol. Uno, el de contribuir a la peronización de la clase estudiantil, de la clase universitaria. Pero un segundo rol, no menor, que era servir de cobertura política a muchos compañeros que tenían una doble militancia. Una de superficie y otra fuera de la superficie. Y eso lo cubrimos desde el FEN con mucho orgullo, ¿no? Bueno, compañeros, creo que es una lectura obligada para los viejos militantes, para los nuevos militantes, para que conozcan la historia, para que sepan y que no sea contada, está contada por protagonistas. ¿En qué librería se puede adquirir? En todas las librerías está, las más importantes. Está por agotar la primera edición. Bueno para nosotros que estamos pensando en una segunda. Pero está distribuida, digamos, en todas las librerías. Salvo que en algunos casos habrá 1 o 2 ejemplares. Hay que apurarse porque se agota. Bueno, compañeros, ya escucharon a uno de los autores. Se está por agotar la primera edición. Se puede conseguir en todas las librerías del país. La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Desde el Salón Libertador Simón Bolívar del Hotel Baguen, TV Sindical.